Bueno, mi participación es sobre el desperdicio de alimentos en Jalisco y voy a empezar con una presentación en general de los residuos sólidos urbanos, del desperdicio o de la producción de la fracción orgánica de residuos y voy a terminar con el desperdicio de alimentos en Jalisco y también un poco en Guanajuato de lo que nos presentó en su momento, nos compartió Eli. Doctor, un Los favor, residuos de alimentos, sí. ¿lo puede por favor poner en modo de presentación? Gracias. Los residuos de alimentos son un tema complejo y son de diferentes tipos. Tenemos residuos sólidos y residuos líquidos. Son parte de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, en particular los residuos de cocina. Pero en la fracción orgánica también podemos encontrar residuos de plantas, podas y jardinerías. En términos de producción, transformación y comercio, los residuos de alimento pueden considerarse como residuos de manejo especial, hablando de los residuos que quedan en las zonas agrícolas, en los mercados de abastos, en los puntos de venta como son los supermercados y mercados municipales. La FAO, la Food and Drug Administration, distingue entre dos tipos de residuos de alimentos. La pérdida que tiene lugar en la producción de alimentos, transporte, procesamiento y comercialización, que es donde estarían más bien los residuos de manejo especial, y el desperdicio que tiene lugar en la preparación de comidas y el consumo de alimentos. Los residuos de alimentos se pueden clasificar como residuos sólidos urbanos dentro de la fracción orgánica, sujetos a recolección y a gestión municipal. También pueden ser residuos de manejo especial cuando son generados por grandes productores y que deben tener planes de manejo de este tipo de residuos. Son residuos y desechos no consumibles también, como las cáscaras, huesos, semillas, etc. Y se puede considerar como pérdida y desperdicio de alimentos y sobras y comidas. Cuando un alimento que potencialmente fue comestible se tira a la basura, entonces eso se considera como desperdicio de alimento. En México se requiere construir más información, se requiere bases de datos sobre la pérdida de alimentos. Tenemos información, pero esta información realmente es menor. De acuerdo a la FAO, las pérdidas se refieren al sector productivo y de comercialización que incluye las siguientes categorías: cosecha, postproducción, almacenamiento, transporte, elaboración primaria y venta al por mayor. Los residuos de manejo especial se gestionan a partir de planes de manejo que presentan las empresas o grupos de empresas del mismo ramo. Los residuos de manejo especial, como sabemos, son competencias de los gobiernos estatales. Un ejemplo de pérdida de alimentos o desperdicio de alimentos, tenemos residuos orgánicos como sería una cáscara que no es comestible, pero también tenemos residuos, pérdida de alimentos como son las tortillas, el pan y algunos otros productos en estas fotografías. Requiere más información para entender el problema de los desperdicio de alimentos. La norma mexicana de clasificación de residuos sólidos municipales, la NMX AA022 de 1985, establece dos tipos de residuos orgánicos: los residuos alimenticios y los residuos de jardinería. De ahí que se requiera pues un ajuste de esta norma, que ya es muy antigua, para cuando se haga la caracterización de residuos y podamos clasificar los alimentos como productos secundarios, como serán las cáscaras, y residuos de alimentos cuando sean desperdicios de alimentos que fueron comestibles. Los residuos urbanos son de competencia de los gobiernos municipales y este tipo de residuos proviene de la recolección domiciliaria en los municipios, por lo que es una mezcla de residuos de hogares y familias, pequeños establecimientos, escuelas, pequeñas y microindustrias, talleres, etc. Puestos de alimentos, puestos ambulantes, fondas y pequeños restaurantes. A la fecha no tenemos datos sistematizados a nivel nacional y con conceptos uniformes respecto al desperdicio de alimentos en comercios de venta minorista, en establecimientos de venta de comida, restaurantes y fondas y en contextos domésticos. El diagnóstico básico de residuos de la Semarnat
publicado el año pasado, en mayo del 2020, nos arroja los siguientes datos. De la producción de residuos sólidos urbanos per cápita, los residuos domiciliarios equivalen al 69%, que son, bueno, el total de residuos per cápita son 944 gramos por persona por día, y lo clasifican en residuos domiciliarios, donde provienen 653 gramos, y residuos no domiciliarios, que es el 31%, con 291 gramos. La producción de alimentos de residuos sólidos urbanos en México el año pasado se establecía en 120,000 toneladas, 128. Los residuos de alimentos equivalen, o los residuos de cocina más bien, equivalen al 33% de los residuos sólidos urbanos, y los residuos de jardinería casi al 11%. Esto equivaldría respectivamente residuos de alimentos, pero combinados, desperdicio de alimentos y residuos secundarios de alimentos, por así decirlo, son 39,000 toneladas, 726, y residuos de jardinería es un poco más de 13,000 toneladas. Son algunos ejemplos en el mercado de abastos de desperdicios de alimentos, en la fase de comercio al mayoreo. También tenemos una fotografía de residuos de alimentos y desperdicio de alimentos en residuos domiciliarios, y una caracterización o una bolsa típica de residuos domiciliarios o residuos domésticos en una recolección municipal. He tomado un par de láminas de una presentación de la doctora Cristina Cortinas Nava. Esta es una de ellas, donde nos habla de pérdidas y desperdicio de alimentos, y pues nos habla de las diferentes etapas de la cadena de producción, distribución, procesamiento y consumo de alimentos, donde se pueden dar desperdicios, desde el procesado y embalaje inadecuados de los productos, que generan una gran cantidad de desperdicio, la carencia de sistemas de transporte y distribución adecuados también, técnicas e instalaciones de almacenaje inadecuadas. En ese caso puede entrar mucho fauna nociva y plagas que afectan los alimentos almacenados, y pérdidas en la producción y en la cosecha, y pérdidas en la recolección también, en la recolección de esos alimentos. Los sistemas alimentarios sostenibles proporcionan alimentos seguros y nutritivos para el consumo humano y contribuyen a la resiliencia climática. La medición y prevención de las pérdidas de alimentos a nivel local, nacional, regional y mundial son una prioridad. Por otra parte, acá tenemos desperdicio de producción en la producción y en la cosecha también, ineficiencias en los sistemas de venta al mayor y al por menor, que también generan desperdicios en hoteles, restaurantes, servicios de catering y hogares, y desperdicios de alimentos a lo largo de toda la cadena de suministro. Estos son diferentes puntos donde se generan residuos de alimentos, desperdicios de alimentos y pérdidas de alimentos en los diferentes eslabones. Esta también es una transparencia que he retomado de una presentación de la doctora Cristina Cortinas, y nos habla de la jerarquía de la recuperación de alimentos. Dentro de esa jerarquía, pues lo más preferido es reducir en la fuente el excedente de comida generada o que pueda llegar a ser desperdiciado. Combatir el hambre en la población antes de pensar bueno, lo primero es no producir desperdicios y pérdidas de alimentos. Lo segundo es, si se producen excedentes, tratar de combatir el hambre en la población y utilizando los bancos de alimentos, comedores comunitarios, refugios, asilos, etcétera, hospicios, para poder distribuir los alimentos antes de que se echen a perder. Alimentación de animales también es un paso importante. De cierto tipo de alimentos pueden ser utilizados con bastante eficiencia para la alimentación de animales. Muchos de nosotros recordamos los abuelos y los bisabuelos cuando estaban en el rancho, y que parte de los desperdicios de alimento iban para los cerdos y para las gallinas. Eso es algo que ahora se puede hacer a otro nivel también, a otra escala. Los usos industriales, destinar las sobras de comida y el aceite usado para
aprovechamiento energético. El composteo obviamente es una opción también. Y por último, la disposición final en basurero o incineración. La perspectiva de la FAO para definir las pérdidas y los desperdicios de alimentos es la siguiente, ¿no? Se alinea al objetivo 12 del desarrollo sustentable, que tiene que ver con producción y consumo responsable, y en particular con la meta 12.3, pérdida y desperdicio mundial de alimentos. Ya los indicadores más específicos, el 12.3.1 de estos mismos objetivos del desarrollo sustentable de la ONU, es el índice de pérdidas de alimentos, la pérdida en producción hasta el nivel mayorista, y el 12.3.1b, el índice de desperdicio de alimentos a nivel de minorista y de consumo. Estos serían como las dos categorías principales que deberíamos atender para desarrollar bases de datos a partir de estudios y de caracterizaciones para poder entender mejor el desperdicio de alimentos. La meta en general habla de reducir el 50% del desperdicio de los alimentos para el 2030 y minimizar las pérdidas en la producción de alimentos. Ejemplos de pérdidas de alimentos, principalmente en zonas de mercados. También de la FAO tenemos esta gráfica o estos datos acerca de pérdida y desperdicio de alimentos, donde tenemos el índice mayor, hablando de regiones, de continentes a nivel global. El sur y el centro de Asia tienen el mayor desperdicio de alimentos, con casi 21% del total. Después sigue Norteamérica y Europa con 15.7%, África subsahariana con 14%, Latinoamérica y el Caribe con 11.6% en el desperdicio, Oceanía con 8.9% y Australia y Nueva Zelanda con 5.8% del total de alimentos producidos que terminan como desperdicio y pérdida. Es importante entonces la recuperación de los alimentos. Aquí vemos una serie de transparencias, pepenadores que trabajaban en la planta de Los Belenes. Digo trabajaban porque ahora ya los transfirieron a otra estación en Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara. Vemos cómo dentro de sus actividades de recuperación también recuperaban tortillas, principalmente para alimento de cerdos y de gallinas. En otro caso vemos cómo aquí con los niños en la fotografía superior izquierda, que se dieron cuenta en una colonia que habían ido a depositar un lote de frituras que no había salido bien de la fábrica. No entiendo por cuál sería la razón, pero fueron y depositaron un camión lleno, y para pronto pues los niños se dieron cuenta, las familias, y aquí vemos un par de niños saliendo con las manos, los brazos llenos de frituras, de bolsas de frituras que recuperaron. Y en el mercado de abastos, la fotografía de la mano derecha, donde también hay un desperdicio, tanto por frutas y verduras que no están en óptima calidad desde el punto de vista estético, que no tienen un color, que no tienen o que tienen alguna pequeña mancha o que no tienen la forma adecuada. Mucho de esto se desperdicia. Y en época donde hay una sobreoferta de productos de jitomate o de limón, también se aumenta de manera considerable la pérdida, porque el mercado no da suficiente, no paga el precio suficiente para poder sacar todos estos productos. Entonces, tanto en las zonas de producción se quedan toneladas o campos llenos de producto listo para enviarlo al mercado, y sin embargo no hay precio para poder sacarlo y tener cierta ganancia. Entonces, la menor pérdida es dejarlo en los campos, y otra parte de esta pérdida se da en los mercados mayoristas, como los mercados de abastos. Las estimaciones generales de la FAO en relación a residuos de alimentos en toda la cadena nos dicen en un estudio del 2011 que 33% de los alimentos producidos en el mundo no se aprovechaban y se convertían en residuos. Es decir, una tercera parte de toda la producción de alimentos termina en desperdicio o pérdida. Un estudio del 2016 indica que el porcentaje es de 14% del total de los alimentos. Estos estudios, pues hace falta afinarlos en gran medida, y sobre todo teniendo una homogeneidad en la definición de conceptos de qué es pérdida, qué es desperdicio,
y cómo se clasifican específicamente los alimentos. Eh, los retos para el cierre del bucle, en este caso del bucle de la economía circular, es, bueno, en el caso de alimentos no nos podemos dar el lujo de pensar en su reaprovechamiento inmediatamente, sino primero que esos alimentos, que ese desperdicio no se genere, y si se genera un sobrante que puede llegar a ser pérdida o desperdicio, tratar de distribuirlo y establecer cadenas y logísticas suficientes para hacerlo llegar a población que requiere de estos productos, que requiere o que necesita reforzar su alimentación. Y ya después de eso, si los productos que no pudieron ser aprovechados, pues entonces podrán ir a composteo, podrán ir a recuperación de energía o podrán ir a otros procesos. El reto de la economía circular de los alimentos, primero es la información. Ese es el gran reto, tener datos fidedignos sobre lo que pasa en cada uno de los eslabones de la cadena de producción y distribución y consumo y desecho de alimentos. Información que involucra la participación coordinada de 3 niveles de gobierno, del federal para las pérdidas en la producción agropecuaria, en la industria alimenticia y el comercio al por mayor, y la estatal en pérdidas de tipos de residuos de manejo especial alimenticio, sus montos, características y más, y el municipal desperdicios de residuos de alimentos captados por los sistemas de recolección domiciliaria y no domiciliaria, por ejemplo en los mercados municipales. La economía circular de alimentos se dará por el tipo de producto y el valor de la comida en un contexto de sectores importantes de la población que tiene carencias alimentarias o que sufre de hambre. La FAO propone como primer paso reducir a la mitad el desperdicio de los alimentos para el 2030, enfocándose al comercio minorista de alimentos, restaurantes, fondas, mercados, puestos y expendios de alimentos, el consumo de las familias en sus hogares. En estas 3 áreas, tratar de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos y aplicar tecnologías para reducir la pérdida de alimentos en el sector agropecuario, en el transporte y almacenamiento, en la industria alimenticia, así como en el comercio al mayoreo. Destaca también la importancia de los bancos de alimentos, la FAO, y recomienda el uso de aplicaciones digitales y métodos de comercialización de productos perecederos maduros o a punto y productos con fecha de vencimiento por caducar. El segundo paso es la gestión de los residuos de alimentos. Una vez que se generan los residuos de alimentos, se pueden tomar 2 caminos. Separación, clasificar y separar los residuos de alimentos para su transformación en productos alimenticios para animales y ganado. Y la separación constituye un gran reto logístico, primero para las acciones de clasificar los residuos de alimentos identificados y segundo para mantener separados en el transporte hacia el destino final. Por otra parte, se considera la consolidación de la fracción orgánica, es decir, permitir la mezcla de residuos de alimentos con otros residuos orgánicos para su tratamiento y valorización en composteo o en algún otro proceso. Tipos de procesos de valorización de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, pues son muchos y hay más innovación en estos frentes. Podemos hablar, bueno, primero suministros circulares que proporcionan energía renovable, material de los insumos de base biológica o totalmente reciclables para reemplazar los insumos de un solo ciclo de vida. Y respecto a la valorización de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, pues se puede hablar de composteo, digestión anaeróbica, tanto para producir biogás y digestato, bioetanol, biosecado, alimento para animales, bioplásticos y biocarbones activados. Aprovechamiento, esta es otra gráfica de la autora Cristina Cortinas. Aprovechamiento de alimentos descartados para combatir el hambre. Ella ponía el ejemplo del Banco Diocesano de Alimentos de Guadalajara, pero primero hablaba del Banco Mundial y la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, que han realizado diagnósticos recientes acerca de la generación y formas de manejo de los alimentos descartados en México, lo que servirá de base para maximizar su aprovechamiento. El Banco Diocesano de Alimentos en Guadalajara fue creado en 1991 y proporciona
400,000 despensas a 90,000 personas con alimentos donados por el mercado de abastos y otros comerciantes de alimentos, que ha replicado este modelo del banco en 60 ciudades de México. Un punto importante aquí es regresar la materia orgánica, ya que se consolidan los residuos de alimentos con la fracción orgánica, por regresar la materia orgánica y mejorar los suelos a través de compost y digestatos que están infravalorados actualmente en términos monetarios, y los sustanciales beneficios externos de la utilización de los productos que no se reflejan en su precio interno. La materia orgánica producida proporciona un valor muy superior al precio que se vende con respecto al secuestro de carbono del suelo, la mejora de la labranza y la capacidad de retención del agua. Entonces, esto es un llamado a corregir el mercado y los valores de los productos como la composta y el digestato. Otro punto es la producción de energía en la economía circular. La economía circular depende de la energía tanto como de la materia prima material. Los flujos circulares siempre tendrán una corriente residual de desechos, ya sea debido a las condiciones del mercado, a las tecnologías disponibles o a las barreras sociales. Esta corriente de desechos residuales se considerará un importante recurso energético junto con la fracción biodegradable de los desechos sólidos, municipales y los desechos industriales. Propuesta para la OCDE por parte de la International Solid Waste Association es, en el caso de los residuos orgánicos, la industria de los residuos tiene un potencial de aumentar los tonelajes de recolección de 66 a 248 millones de toneladas y producir 82 millones de toneladas de compost o digesto. Aumentar el valor del abono de 110 a 110 millones de euros, suponiendo que el actual abono digesto puede venderse por su valor real equivalente en fertilizantes. Actualmente los valores son solo el 54% del equivalente en valor real del fertilizante. Me refiero a la composta como abono o al digesto. Añadir 12 millones de toneladas de carbono estable y 24 millones de toneladas de carbono cada año para mejorar los suelos. Desplazar casi una cuarta parte de los fertilizantes de nitrógeno tradicionales que se aplican actualmente a la tierra. Hacer crecer los mercados de plástico biodegradables hasta 2.8 millones de toneladas y triplicar la producción de biolubricantes y biocompuestos. De nuevo, esta es la propuesta del ISWA para la OSD. En México, la recolección separada de los residuos sólidos urbanos, de acuerdo al diagnóstico básico de la Semarnat 2020, nos arroja que se aprovecha solamente un 1.3% de los orgánicos de los residuos sólidos urbanos. Del total de los residuos generados de 120.128 toneladas por día de residuos sólidos urbanos generados, pues la fracción orgánica de los residuos separados equivale a 2.93 y la fracción de inorgánicos reciclables equivale a 2.91. El destino de los residuos orgánicos separados, el composteo, es el 43%, y aún que ya están separados estos residuos orgánicos, un 57% termina en sitios de disposición final. Es decir, a pesar de que están separados, son enterrados en sitios de disposición final. Eso de acuerdo al diagnóstico básico de la Semarnat. La estructura actual que se tiene en México para el procesamiento de residuos sólidos urbanos es importante si queremos entrar en la economía circular de los residuos de alimentos, evitar el desperdicio de alimentos, pues tenemos que ver cuál es la infraestructura que se tiene para el tratamiento de residuos. En México se tiene un total de 47 plantas de tratamiento. De esas se tiene 19 plantas de composteo y se tiene biodigestión o digestión aeróbica, 5 plantas. Entonces, para el composteo y biodigestión se tiene el 51% de las plantas disponibles en México. De las plantas de tratamiento en México ingresan, de acuerdo todavía al diagnóstico básico de la Semarnat, ingresan casi 9,000 toneladas, 8,944, y de materia orgánica recuperada es el 4.2%,
que equivale a 374, casi 374 toneladas de materia orgánica recuperada. Respecto a la FAO y a cómo se clasifica los desperdicios de alimentos de acuerdo al tipo de productos, tenemos este disco en el centro de esta transparencia donde se me refiere que el 37.6% del huevo se desperdicia, el 54% de los mariscos y pescados, el 37% de la leche, el 54% del aguacate, el 37% de la papa, el 37.7% de camarón, el 57% de guayaba, el 54% de mango, ¿no? Se tira el 37% de desperdicio de alimentos en México por año. Esto equivale a 10.4 millones de toneladas de alimentos desperdiciados de forma anual. Y esto equivale a una pérdida de más de 100 mil millones de pesos. Entonces, las causas, pues ya las hemos mencionado: procesos de distribución obsoletos o con fallas tecnológicas, falla en la infraestructura en la cadena de suministros, carencia de vehículos adecuados para transportar productos perecederos, malas prácticas de comercialización, falta de capacitación del personal para el manejo de los productos y malos hábitos de consumo en los hogares. El estudio que se hizo en Jalisco se realizó el año pasado y fue realizado por la consultoría Soluciones Integrales para la Problemática Ambiental, CIPRA, y fue pagado por la SEMADET, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Aquí tengo un error, dice SEMADET, pero debe decir SEMADET. Los residuos de alimentos, ellos diferenciaron en este estudio alimentos líquidos y alimentos sólidos, y en este caso pues nos enfocaremos a los residuos sólidos y a los alimentos que no son líquidos. En Jalisco se habla de un desperdicio en la producción primaria agropecuaria de 1.879.842 toneladas, en la industria de la transformación de alimentos 1.175.740 toneladas, en la distribución y venta al mayoreo y menudeo 242.536 toneladas, en servicios de alimentos, es decir, fondas, restaurantes, hoteles, 263.864 toneladas de desperdicio de alimento, y en el sector doméstico, en casa habitación, 627.054 toneladas. Un total de 4.189.036 toneladas de desperdicios y pérdidas de alimentos. Si de la producción total de alimentos en Jalisco, esto equivale al 24% de la producción de alimentos secos o que no contienen líquidos. También como parte de este proyecto de la producción y desperdicio de pérdida y desperdicio de alimentos en Jalisco, CIPRA, que fue la consultora que realizó el estudio, hizo una evaluación de qué tanta información tenemos en cada uno de los eslabones de la cadena de producción, distribución y consumo de alimentos. Entonces, tanto en la producción primaria nos habla, particularmente hay una baja calidad de datos en la producción primaria, que sería en los campos de cultivo. También hay una baja calidad de la información en la industria de la transformación de los alimentos. Ya cuando llega a la venta y distribución a mayoreo y menudeo, es una calidad media. En los servicios alimentarios, en el sector doméstico, tenemos información que tiene una calidad media. La cobertura de la totalidad del estado de la mayoría de los productos, como por ejemplo, si estamos estudiando frijol o maíz, ¿qué tanta información hay a nivel estatal? Bueno, a nivel primario, sí hay una alta calidad de la información. Sin embargo, en la transformación y distribución y venta mayoreo y menudeo es medio. En los servicios alimentarios es bajo a nivel de todo el estado, y en el sector doméstico es medio. El promedio de la calidad de los métodos para evaluar la pérdida y desperdicio de alimento en las primeras 3 etapas, producción, transformación y distribución, la calidad es media, y en los servicios alimentarios de
restaurantes, hoteles y fondas, como el sector doméstico, la calidad de los métodos es alto. La exactitud para la cuantificación para esta parte de la cadena del abasto alimentario también se clasifica como medio en la primaria, bajo en la transformación de alimentos, distribución y venta mayoría y menudeo medio, servicios alimentarios medios y el sector doméstico medio. Esto se refiere a las bases de datos que tienen, los registros, la disponibilidad para compartir información o para ser entrevistados los representantes de estos sectores y de esta manera el tipo de información que obtenemos. Bajo estas condiciones, obviamente, la calidad de la información que tenemos actualmente pues tenderá a ser de calidad media. Necesitamos más información para poder tener mejores planes de manejo. Por último, cierro, aunque no era el plan, después ya vi que de Guanajuato también nos habían compartido, Eli nos había compartido desde la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial el plan de manejo colectivo de residuos orgánicos del sector alimentario y me parece interesante retomar algunos puntos. En este plan de manejo colectivo se acota los sectores considerados de la industria alimenticia, como son actividades productivas, industria alimentaria, alojamiento temporal, preparación de alimentos y bebidas, comercio al menor y el comercio al por mayor, que generan basura orgánica proveniente de todo tipo de residuos sólidos de origen animal o vegetal biodegradable. Lo anterior incluye desechos alimentarios, es decir, comida desechada, cualquier parte no comestible de un alimento, desechos ganaderos, como estiércoles, agrícolas, como tallos, verduras y frutas, descartando el cartón y otros productos de papel que se utilizan en cajas o en suministros a productos ganaderos. Los desechos de madera, salvo escombros de construcción y demolición generados por la actividad forestal. Producción de residuos orgánicos en el estado de Guanajuato. La cantidad de residuos orgánicos generados estimados son de 3.472.573 toneladas anuales y los municipios que generan mayor cantidad de residuos son Irapuato, Pénjamo y Celaya. La pérdida de residuos orgánicos y alimentos la producción se da primaria y agropecuaria, tiene el 72.5%, la industria de transformación de alimentos el 17.9%, la distribución y venta al mayoreo el 22%, el 0.22%. En total son, como había mencionado, 3.472.857 toneladas anuales de residuos orgánicos del sector alimenticio en Guanajuato. Muy bien, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y quedo atento a cualquier pregunta o comentario que puedan tener. Doctora Sara, ¿está ahí? ¿Sí? Me parece que tuvo una reunión con su director, pero pasamos a la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor Gerardo? Hola Gerardo y todos, buenos días. Hola. Me gustaría saber si en México, porque en la Unión Europea, por lo menos en Francia, hay una ley que pasó hace, no sé si 2 años ya, en la cual los centros comerciales como Walmart, Comercial Mexicana y estos, tienen la obligación, tienen prohibido tirar la materia orgánica de alimentos. Tienen la obligación de dar esos alimentos a asociaciones que dan después comida a gente desfavorecida. No sé si en México hay una intención en este sentido. Yo personalmente no he escuchado nada. No sé si alguien sabe de algo por ahí. En Jalisco no tenemos una normatividad o un reglamento en ese sentido, pero sí tenemos una actividad muy intensa de los bancos de alimento, que son varios, y de grupos de asistencia que han logrado establecer convenios o acuerdos tanto con la Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos como con comerciantes
de mercados y con las cadenas de distribución de supermercados. Y a partir de eso es que logran una transferencia de estos productos perecederos que ya están a punto de caducar o que han caducado recientemente para ser transferidos a bancos de alimentos, orfanatorios, a monasterios, conventos y algunos otros espacios o asociaciones donde se requiere de este tipo de alimentos. El más exitoso de ellos es el Banco Diocesano de Alimentos. Pero como normatividad, de manera oficial o como un reglamento, no lo conozco. En Guadalajara creo que no, Jalisco no lo tenemos y no lo conozco a nivel nacional. Creo que no lo hay, pero no estoy seguro. Sí, abusando de la palabra, una segunda pregunta. Me gustó la parte donde comentaste sobre la cuestión de la falta de, no sé, o de experiencia o de infraestructura actualizada, etcétera, etcétera, para la conservación de alimentos. Algo nos puedes, porque me pareció súper interesante esta parte, como que yo no lo estaba enfocando así. Como que en mi cabeza era más algo que está en exceso y que, bueno, cada etapa del proceso finalmente no controla, ¿no? Pero esta parte me llamó mucho la atención. ¿Cómo estudiar? ¿Cómo se les llegó a estudiar esta parte? ¿Cómo fue? Me interesó mucho. Pero podemos poner dos ejemplos. Uno es si se transporta un tipo de alimento del campo en costales o en arpillas y estivado de cierta manera. Si hablamos de cebollas o papas, que son productos más duros, por así decirlo, quizás no tendremos tanto merma, pero si hablamos de jitomate, si hablamos de plátano o si hablamos de algunos otros productos, el que no estén empacados en caja y que no estén protegidos de alguna manera, genera grandes pérdidas. En una de las páginas de la FAO dan varios ejemplos de África, donde el cambio de empaque y de la forma de transportar los productos de la zona de producción al mercado podría haber ahorrado 40 o 50% del desperdicio que se producía normalmente en esto. También en el transporte no es tan raro encontrar en el mercado de abastos, por ejemplo, mango, naranja, que vienen a granel en grandes camiones de 5 o de 10 toneladas. Esto obviamente genera un maltrato del producto y también pues ocasiona grandes pérdidas. Y en ciertas ocasiones con productos ya más especializados y más delicados, pues se requiere una cadena de distribución en frío, es decir, transportarlos con camiones refrigerados, almacenarlos en lugares frescos o incluso refrigerados para poder extender la vida útil del producto. Ahora en el mercado de abastos hay muchas técnicas, ¿no? Por ejemplo, si se habla de plátano, los plátanos pueden estar en frío, pero además se les pone un gas específico para cuando se quieren madurarlos, si el precio cambia, entonces se sacan de la cámara de frío y se ponen en otra cámara con algún tipo de gas, ahorita no recuerdo exactamente el gas, se pueden madurar en un corto plazo. Se tienen verdes en el frío y se pueden madurar en un corto plazo para sacarlos de acuerdo a la demanda del mercado. Pero el empaque de productos en cajas de madera, en cajas de plástico, en caja de cartón o en algún otro tipo de contenedores, porque antes, bueno, era mucho arpillas o incluso antes eran o chiquihuites o algún tipo de canasta tejida que era transportada. Entonces, ya vemos algunos otros métodos que son más eficientes para evitar el desperdicio de alimentos durante la producción y el transporte. Gracias. Eh, si quieren, puedo completar un poquito sobre este tema, si hay tiempo. Sí. Ok, bueno, continuando sobre este punto que comentaba Gerardo, como bien lo comentó el doctor Gerardo, hay algo fundamental en el manejo de los alimentos que se llama cadena de frío. Entonces, para que un alimento llegue de manera adecuada al consumidor,
debe tenerse mucho cuidado con este manejo, con esta cadena de frío. Principalmente es si un alimento requiere refrigeración y no se cuenta con los containers, con los trailers, con los thermokings, que también se les llama, para mantener una temperatura adecuada, pues van a llegar ya deteriorados y esto al intermediario o al gran comerciante, y esto ocasiona que se tire fuertes cantidades de alimento. Eso es por un lado, pero por otro también, si se abusa de ese frío, es decir, si se aplica una temperatura menor a la adecuada para un producto, puedes ocasionar daños por frío. De hecho, hay productos, a mí me ha tocado ver en tiendas de autoservicio, que las temperaturas las tienen bastante bajas para algunos productos. Por ejemplo, el plátano, Gerardo mencionaba el plátano, si lo colocas a temperatura de 4 grados centígrados lo vas a dañar. En general, los frutos tropicales a temperaturas bastante bajas, en lugar de ayudar, los dañas por frío. Entonces, puedes tú tener desperdicio de alimentos porque esas cámaras de almacenamiento estaban bastante frías. Ahora, y eso, repito, ocasiona que se deteriore el producto y que se tenga que tirar. Entonces, esto quiere decir que no todos los productos, por ejemplo, en grandes almacenes, en una misma cámara frigorífica, es recomendable que metas todos los productos. También a muchos se les va a dificultar tener diferentes cámaras frigoríficas con diferentes temperaturas para estar manteniendo diferentes productos según el producto, la temperatura. Y de hecho esto nosotros lo vemos en el hogar. Se recomienda, por ejemplo, que los vegetales, por eso es que el compartimento en el refrigerador de los vegetales está hasta abajo, porque es la parte menos fría y alejada de lo que es el congelador, por ejemplo. Y además, en esos compartimentos están cerrados, está dentro de cajones, ¿sí? Eso es uno. Ahora, otro detalle también bastante interesante que mucha gente no sabe, es que un fruto está vivo. Un aguacate está vivo, un plátano está vivo y está respirando. Y si uno golpea un plátano, un aguacate, una papaya, la respiración de ese fruto se hace mucho más intensa después de haber sido golpeado. Entonces, ese gas que comentaba el doctor Bernache, que se produce, o que más bien él lo comentaba en el sentido de para mantener en mejores condiciones los productos, ese gas es el etileno. Entonces, un fruto golpeado, vamos a pensar un aguacate o un plátano, va a producir más etileno y va a respirar mucho más rápido, y este etileno va a ocasionar que los frutos que están cercanos a este fruto golpeado empiezan a respirar más rápido y se maduren más rápido, valga la redundancia. De tal forma que si uno coloca un fruto golpeado dentro de una bolsa con otros frutos sanos, se va a acelerar la maduración de todos los demás por el etileno que está produciendo ese fruto golpeado. Y repito, y además respira más rápido. Entonces, todas esas consideraciones deben de tenerse en cuenta durante el manejo, transporte y almacenamiento de los residuos, para evitar que los productos en un momento dado se tiren en grandes cantidades, como llega a suceder. Ahora, hay también otro detalle. Si uno va, por ejemplo, a los grandes almacenes en las centrales de abasto, de repente cuando uno ve que ya van a tirar contenedores completos de producto, para el ciudadano común y corriente lo ve y dice, pues es que esto está bueno, o sea, ¿cómo es posible que lo vayan a tirar? Aquí el detalle es que dentro de lo que es el manejo de frutos, en todo lo que es la producción, transporte y hasta el consumo, hasta el punto de consumo o de venta, hay algo que se le conoce como madurez fisiológica y madurez comercial. Entonces, un fruto puede estar en madurez fisiológica adecuada, o ya estarse pasando más bien de la madurez fisiológica adecuada según el trayecto que lleva este fruto, pero tener una madurez comercial óptima. Voy a tratar de ser un poquito más claro. Por ejemplo, podemos estar en una bodega de la central de abastos, la que ustedes quieran,
y ver que las uvas están perfectamente y probarlas y ver que están dulces, que están maduras, listas para comerse, pero ese producto ya no va a dar tiempo a que se transporte al comerciante intermedio y al minorista y que llegue al consumidor, porque el tiempo de la madurez fisiológica ya no va a dar, es decir, se va a tronar, como lo dice el comerciante, se va a echar a perder, se va a deteriorar bastante, que como dice el doctor Gerardo Bernache, va a salir más caro intentar mover ese producto hasta el punto final de comercialización que mejor tirarlo en un punto intermedio o inclusive desde el campo. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas que las debe de manejar bien alguien que esté preparado en cuanto al manejo de frutos y verduras, debe de ser, estas consideraciones deben de ser tomadas en cuenta para que se tire lo menos posible de estos productos, repito, desde la cosecha, el transporte, el almacenamiento breve, temporal, en los grandes comercios, en los grandes almacenes, hasta los puntos de venta al menudeo. Espero haber ampliado un poquito este punto. Gracias. Gracias, Fabián. Muy interesante. Por ahí, Ricardo había levantado la mano. Ricardo, ¿quieres comentar algo? Sí, gracias. Parte de lo que voy a preguntar ya lo contestó o comentó Fabián, gracias. Pero de todas maneras lo voy a hacer. Gerardo, ¿existe alguna norma o algún criterio para que diga, cuándo sacar, por ejemplo, o desplazar o quitar del anaquel, por ejemplo, un producto alimenticio de un almacén o un súper? Es decir, no sé, bueno, en el caso de las frutas, no sé si existe fecha si le ponen alguna etiqueta de fecha de caducidad o algo así, ¿no? Esa es una. La otra es, también, no sé si existe alguna norma para decir, o criterio para decir si el producto que ya se sacó de un súper o un almacén todavía es apto para el consumo humano, ¿no? Y la última es de lo que ya se comprobó de alguna manera que no es apto para el consumo humano, ¿qué tanto se usa para, no sé, crear composta o producir energía? Y no sé si tienes esos datos, cuál ha sido la eficiencia, cuál ha sido, no sé, tal vez algún caso de éxito, no sé, esas son mis preguntas. Gracias. Respecto a, perdón, respecto a si hay una norma, yo creo que la norma de caducidad de los alimentos se establece por cada uno de los tipos de productos y tiene que ver con la fecha de envasado, quizás, ¿no? El tipo de, si es un producto lácteo, si es una leguminosa, o sea, si es otro, un producto más fresco. Cada uno de estos productos tiene su, eh, su tiempo de vida de anaquel, que está definido más que, no estoy seguro si cada una de las industrias deberá tener una norma o si son protocolos propios de la industria los que establecen el tiempo de vida y la caducidad que se debe tener para cada uno de los productos. Yo creo que lo único que está más a criterio del supermercado propiamente son los productos que se expenden más a granel, como frutas y verduras, y quizás los productos que expenden en su carnicería y otros departamentos de aves o de pescados. Entonces, yo creo que se relaciona más con el envasado de cuándo fue cosechado, cuándo fue envasado el producto o cuándo fue transformado, y a partir de eso se establece una fecha de caducidad que definen los productores o los transformadores de este tipo de alimentos, la industria de la transformación más que los propios
supermercados en todo caso. No sé si con eso contesto tu pregunta, porque, perdón, tuve aquí una persona que llegó a la casa y había un poco de ruido y ya no terminé de escuchar tu presentación, tu Sí, pregunta, Ricardo, perdón. sí, eh, la primera sí, Gerardo, perdón que insista en la segunda, ¿no? Después que son retirados del anaquel, ya sea productos envasados o frutas o verduras o carne, ¿no? ¿Cómo se decide? Pues los que son envasados, pues ya tienen tiempo, fecha de caducidad. No creo que sería más fácil decidir si todavía son aptos para el consumo humano, ¿no? Pero lo que son frutas, verduras, carne y perecederos, pues eso ahí tengo la curiosidad de saber, no sé si van a ser donados a un orfanato o a un convento o algo así. Este, ¿Cómo se decide? ¿Hay alguna manera de ver si todavía son aptos para consumo? Eso es la segunda. Y la otra es de lo que realmente ya se comprobó que ya está descompuesto. eh, ¿Cuánto se aprovecha, no sé, para hacer composta o producir, generar energía? No sé para lo que se tenga que aprovechar. Y si hay alguna medida de la eficiencia de aprovechamiento, algún caso de éxito, algo así. No sé si tienes esos datos. No mucho. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, yo creo que más que aprovechar, o sea, las cadenas de supermercado o los mercados o los tianguis no tienen estrategias, aunque podrán tener algunos de ellos sus planes de manejo de residuos de manejo especial. En realidad, pues estos planes tienen una operación limitada. Hasta la fecha, creo que los planes de manejo de residuos de manejo especial, son más eso, unos planes. No hay tanto operatividad una vez que se presentan estos planes dentro de muchas de las empresas. Entonces, los productos cuando llegan a su fecha de caducidad todavía son comestibles en esa fecha. Entonces, no están echados a perder y como mencionaba hace rato, quizás el canal más importante para sí, valga la redundancia, para canalizar este tipo de productos son bancos de alimentos, orfanatorios, conventos, y este tipo de establecimientos que han previamente negociado o acordado un contrato, un protocolo con estas entidades, con estos grandes mayoristas, para donde se establece pues quién va a recoger, quién va a llevar, quién lo va a transportar, dónde se va a entregar, cada cuándo, donde hay toda una serie de reglas porque en un supermercado pues las fechas de caducidad y los productos que están a punto ya que no se pueden vender, pues eso es un ciclo diario, ¿verdad? Quizás ahora hay más pescado, quizás mañana hay más verduras, pero es un ciclo diario. Entonces, esto va por los bancos de alimento y las organizaciones de beneficencia. Es el principal canal. Y lo demás, pues va a la basura. Entonces, como un canal para aprovecharlos y que los supermercados o que los mercados o los tianguis tengan canales para un aprovechamiento en el que ellos estén involucrados para darle seguimiento a ese aprovechamiento y generar energía o composta o lo que sea, no lo hay tanto. O sea, recordemos que el manejo de residuos en México es un manejo de residuos que deja muchísimo que desear, donde el nivel de separación de residuos para su reciclaje es menos del 10% a nivel nacional, hablando de residuos sólidos urbanos, y los residuos de manejo especial siguen siendo cierto enigma, ¿no? Porque deben establecer planes de manejo y deben ajustarse las entidades, las empresas a estos planes de manejo, pero sin embargo, después de establecer los planes de manejo, la gran mayoría de empresas simplemente utiliza los recolectores contratados para deshacerse de sus residuos y que vayan directamente al sitio de disposición final. Ya si en el sitio de disposición final hay algún otro procedimiento para el manejo de estos residuos, pues entonces se aplicará, pero en la gran mayoría de los casos no los hay. O sea, no hay composteo, no hay producción de energía, no hay separación, y en particular de los orgánicos,
En el caso de los pepenadores, por ejemplo, a excepción de algunos alimentos como los que veíamos hace rato de las tortillas o algo así para alimentar cerdos o algunos otros animales de corral, no hay una recuperación de la fracción orgánica o de los residuos de alimento en particular. Se han dado casos de consumo de alimentos por parte de los pepenadores, consumo de alimentos que vienen en la corriente de residuos sólidos urbanos y el rescate de algunos alimentos para su propio consumo. Pero depende mucho, es muy casuístico y depende mucho del estado, de la forma en que viene empaquetado y del contacto con otros productos o con otros residuos dentro de la basura. Gracias. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes a todos. Hola, Rosa. Adelante, buenas tardes. Hola, es muy específica y es más bien porque soy muy fan de los aguacates. Y en una de las gráficas había el dato, es una gráfica de Cristina Cortinas en la que decía que se desperdiciaba arriba del 50%. No sé, o sea, ya sé que viene la gráfica, pero tal vez tengas idea de a qué se refiere. También esto tiene más que ver con el corte, es decir, en el momento de la producción y el Ujú. transporte, es donde los grandes porcentajes de desperdicio se dan. No todo el aguacate o no todo el producto tiene la calidad, el tamaño, la forma que son deseables en el mercado. Entonces, en base a esto se desperdicia mucho. Por otra parte, cuando el aguacate está a precio muy alto, paradójicamente también se desperdicia más, porque Claro. no todo el producto se vende. Ujú. Entonces, si está a 55 pesos el kilo al menudeo, si bien algunas personas podrán comprar y tener los recursos para comprar aguacate, otras personas no lo tendrán. Entonces, junto con una producción y una escasez, habrá también un nivel de desperdicio a nivel de comercio al menudeo y de consumo en las casas. Y otro punto es, pues no todos los aguacates están en óptimas condiciones. Ustedes podrán recordar que más de alguna vez hemos comprado aguacates que parecen muy buenos y que los examinamos cuando los compramos, pero llegamos a la casa y tienen vetas negras o tienen algunas, este, como- bueno, tienen Pones. otras condiciones que no son óptimas para el consumo, entonces uno consume una parte del aguacate o a veces llega a tirar todo el aguacate porque no está en óptimo estado para consumirlo, ¿no? Tiene algunas hebras, tiene partes mayugadas y puede tener partes también que no están bien desarrolladas, ¿no? Sí. Gracias, Esa es mi Gerardo. interpretación. También a mí se me hizo muy alto esa proporción de Y alto. aguacate. Y bueno, ya tomé la transparencia de la doctora Cristina. Y Sí. algunos productos también se me hacen muy altos, pero Ujú. simplemente yo, en este caso, yo lo tomé como un ejemplo, ¿no? Sí, está bien. Gracias. Gracias. Gracias, Rosa María. Gonzalo Canché también tiene una pregunta. Adelante. En el caso de manejo de residuos sólidos para, digamos, de lo que son comercios en la misma ciudad se complica un poco, pero hay agroindustrias que generan una gran cantidad de residuos que ellos sí están utilizando en algunas aplicaciones, ya sea para producir energía, por ejemplo, el caso de la caña, usan el bagazo de caña para alimentar sus hornos, para calderas, para generar vapor por sus procesos, o generar incluso electricidad. En algunos países se genera electricidad en el tiempo de cuando no hay caña, todo ese bagazo se utiliza para generar electricidad y compensan los ciclos cuando no están produciendo azúcar. En el caso de Jalisco, hay algunas experiencias de este tipo, ya sea en caña, agaves, que es un gran productor de agaves, la agave tequilana produce casi más del 95% del tequila, la zona de Jalisco. No sé si tiene datos de ese aprovechamiento
para generación de energía. Yo sé que lo usan para composta en algunas aplicaciones, pero más bien para enfocados hacia energía. De hecho, hubo un tiempo en que se pensaba que cuando hubo una alta producción de piñas y había un exceso porque todo el mundo se puso a sembrar piñas, de utilizar este tipo de residuos para generar etanol, e incluso se empezó a producir una fábrica, pero creo que rentablemente ya no fue, cuando se empezó a incrementar ya otra vez el precio de las piñas, eso ya no fue rentable, pero para la producción de energía a través de combustión o otros procesos termoquímicos a lo mejor podrían ser más eficientes y sí podrían ser rentables. No sé si tiene alguna información de este tipo que se haga en Jalisco. El año pasado, con respecto al bagazo del agave, del agave para el tequila, el año pasado hubo una iniciativa del gobierno del estado que apenas está en su etapa inicial para mejorar el tratamiento del agave y de las vinazas. Las vinazas son estos desechos líquidos o aguas residuales de la producción de tequila. Tenemos un gran problema en Jalisco, tanto por los residuos del agave y por las vinazas, que la industria tequilera no había aceptado su responsabilidad y simplemente pues los dejaba. Las vinazas se tiraban en campos de cultivo o en campos en las afueras de los pueblos o de las ciudades, y el bagazo había sitios especializados, por ejemplo, en el sitio de Tequila, en el relleno sanitario de Tequila, había una celda especializada para recibir el bagazo del agave. Pero bueno, la intención con la iniciativa del gobierno del estado del año pasado, en el estado de Jalisco, es empezar con tratamientos y también van hacia la producción de energía para este tipo de residuos, tanto para el bagazo como para las vinazas. Ahorita todavía no está desarrollado algún proyecto de manera completa, vamos a decirlo así. Yo creo que con la pandemia también hubo atrasos en el desarrollo de estos proyectos, pero sí hay una intención, ya hay una iniciativa del gobierno del estado junto con la industria tequilera y la Asociación de Productores de Agave para darle especial atención a este tipo de productos, porque en parte la gran afluencia turística que tienen algunos pueblos, principalmente Tequila, pero algunos otros pueblos productores de tequila, como Arenal, en la parte oeste del estado, y como Arandas, Atotonilco, en la parte de los Altos Sur. Desafortunadamente hay una gran contaminación, por tanto por las vinazas como por los residuos de las tequileras, y eso es lo que se trata de resolver con esta iniciativa del gobierno del estado del 2020. Yo creo que estamos en ese proceso, todavía no vemos resultados, pero una de las opciones dentro de los concursos que se llevaron a cabo para desarrollar iniciativas está la de producción de energía. Pero ahorita todavía no tenemos resultados claros. Muy bien, gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o algún comentario para el doctor Gerardo? Bueno, mientras en el chat, Aletia y Betty comentan que se tuvieron que retirar porque tenían que atender otra reunión. Alguien de Veracruz también tuvo que retirarse y manda felicitaciones y reconocimiento por la excelente plática al doctor Gerardo. Nancy nos comenta: excelente su presentación, doctor. Plantea una agenda y una línea de investigación novedosa y de gran interés para la gente que se dedica a los residuos. Y Gloria también nos comenta que muy buenos datos, abre un panorama por nuevos temas por investigar. Y sí, como comentan, nos deja una muy buena perspectiva, una muy buena referencia de lo que se realiza en Jalisco, y pues ya tendremos un punto de partida para comparar con los otros estados, ¿no? Aquí tenemos gran variedad de participantes de otros estados, entonces ya con oportunidad tendremos manera de ir compartiendo nuestras experiencias. Muy bien, quizás un último mensaje para cerrar es, muchos de los datos que yo presenté son estimaciones, otros son reportes a partir de entrevistas. Nos estamos acercando poco a poco
a definir mejor el tamaño o la proporción de la pérdida y desperdicios de alimentos, pero creo que es un campo muy abierto donde hace falta mucha investigación, porque yo creo que la transparencia sobre la que comentaba nuestra compañera Rosa María, de la doctora Cristina, yo creo que sí es algo que se obtuvo de una investigación, pero que quizás es una investigación muy puntual a partir de una entrevista. Entonces dan estos datos que sí son reales, pero que pueden corresponder solamente a una pequeña localidad o a un espacio muy definido. Nos hace falta tener mejores datos a nivel nacional, a nivel de estados. Nos hace falta datos específicos de pérdida y desperdicio de alimentos en las 5 principales etapas o eslabones de producción, distribución y consumo de alimentos. Entonces, yo les hago una invitación para que consideren ustedes y sus alumnos en un futuro cercano poder poner atención en este problema, que es un problema mayor, tanto desde el punto de vista del manejo de la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos en general, como en el control y el manejo apropiado de la pérdida y desperdicio de alimentos en nuestra sociedad. Gracias. Pues es una gran área de oportunidad para todos, ¿no? Y para la gente que nos dedicamos a los residuos, pues hay varias maneras de cómo podemos abordar el tema, desde el aprovechamiento en sí de los productos orgánicos y de los residuos, y como decía Gonzalo, pues incluso el aprovechamiento de energía, ¿no? ¿Alguien tiene algún otro comentario? Bueno, pues con esto terminamos la primera sesión del seminario Economía Circular y Residuos. Agradecemos la participación de todos y bueno, lamentamos, doctor Gerardo, y personalmente lamento el inconveniente para la transmisión de hoy. Vamos a resolverlo. Agradecemos la paciencia y la participación de todos. Y pues la siguiente sesión está planteada para el 18 de marzo, donde tendremos la presentación del doctor Juan Carlos Álvarez Ceferino con el tema titulado Economía Circular e implicaciones en los residuos orgánicos. Ya les estaremos haciendo llegar la liga y la publicación en Facebook para que inviten a sus estudiantes y a sus colegas que tengan interés en este tema. ¿Alguien tuviera algo que agregar? No, nada. Muchas gracias por su participación. Nada, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Gracias. Que estén muy bien. Saludos a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Buenas tardes.